hemos denominado valor probatorio de los informes de inteligencia policial, el cual va a estar a cargo del conferencista Dr. Ramón Sáenz Valcárcel, español, a quien le damos la cordial bienvenida de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, Dr. Arturo Celedón Castrillo. Vamos a comenzar en esta mañana de jueves una charla sobre este interesante tema, ¿verdad? Para lo cual voy a proceder en este momento a leer un resumen, como siempre lo hemos hecho en los anteriores webinarios, un resumen de la hoja de vida del doctor Ramón Sáenz. El doctor Ramón Sáenz es magistrado destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es un tribunal de enjuiciamiento con competencia en toda España, órgano centralizado y especializado en delitos de terrorismo, crimen organizado, delitos económicos con impacto en la economía nacional, corrupción pública y derecho penal internacional. El caso del asesinato de los 6 jesuitas de la UCA y de 2 mujeres que vivían con ellos fue tramitado en atención al principio de jurisdicción universal en un juzgado central de instrucción de este tribunal. Cuenta con más de 33 años como abogado antes de haber ingresado a la judicatura. Ha trabajado en diversos niveles de la jurisdicción penal, un juzgado de instrucción, un juzgado penal y ahora en la Audiencia Nacional. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001, encargado de formación y de la inspección de tribunales. Es miembro de Jueces para la Democracia, Asociación Progresista de Jueces y Magistrados. Dirige la revista Jueces para la Democracia, Información y Debate, que es una publicación cuatrimestral en papel y digital de cultura jurídica, con especial atención al proceso y sus garantías, la decisión judicial, el estatuto del juez, la independencia judicial y la separación de poderes. Ha escrito un artículo titulado Pericia e Inteligencia, Prueba Penal y Erudición de Estado, Jueces para la Democracia, Información y Debate, número 88, marzo del 2017. Este es un pequeño resumen de lo que es la experiencia profesional y su gran trayectoria del doctor Ramón Sáenz Valcárcel, español. Vamos a dejar al doctor para que nos pueda presentar, hacer una presentación o exponer acerca del tema valor probatorio de los informes de inteligencia policial. Únicamente decirles a los asistentes que vamos a dar un espacio de hora de 15 minutos aproximadamente para la ponencia. Posteriormente vamos a pasar a la ya tradicional espacio para preguntas y respuestas de parte de los asistentes, para lo cual vamos a utilizar el chat que está ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla, donde vamos a escribir cada una de las interrogantes que tengan hacia nuestro ponente invitado, y yo les voy a dar lectura, como siempre lo he hecho, para que el doctor, de forma ordenada y organizada, pueda dar respuesta a estas interrogantes. Con ustedes, el doctor Ramón Sáenz Valcárcel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Escuela de Capacitación Arturo Celedón Castrillo. Para mí es un honor compartir este espacio con colegas de su país, de El Salvador. He de decirles que mis opiniones son opiniones que surgen de una experiencia práctica, que es la de los tribunales en España y la de la prueba. Doctor, Como cualquier... disculpe que lo interrumpe, tal vez podemos aumentar un poquito el volumen de su audífono porque se escucha un poquito bajo. Ahora sí, mejor. Sí, se escucha mejor. Bien, lo que les quería decir es que la información, los datos que yo les voy a facilitar, surgen de una experiencia práctica, que es la experiencia del proceso penal y del enjuiciamiento en España. Ese es el contexto y por lo tanto esa es la limitación de mis opiniones. Veremos si las experiencias son o no contrastables.
El tribunal donde yo trabajo, al ser un tribunal centralizado y especializado, sobre todo en materias de terrorismo y crimen organizado e información pública, determina que se haya convertido en cierta medida en un laboratorio de nuevas experiencias, y entre ellas la aparición de los informes de inteligencia que trasladan información que procede de otros aparatos del Estado y que intentan en alguna medida mejorar o introducirse entre los elementos a disposición de los tribunales para formar su convicción. Es por ello que, como cualquier problema que surge de manera que emerge a la realidad judicial, lo lógico es reflexionar sobre él desde los principios del proceso, desde los principios de la prueba. Y es evidente que es ahí donde muchas veces se tienen la capacidad de cuestionar el trabajo que se realiza y las prácticas asociadas a del trabajo de los tribunales. Lo que sí es cierto es que de esta perspectiva hemos de ser conscientes que el proceso judicial, en concreto el proceso penal que nos ocupa, tiene una voluntad cognoscitiva. Es decir, el proceso trata de reconstruir un hecho del pasado, dar su correspondencia con la realidad. En esa medida, esa faceta o esa naturaleza cognoscitiva del proceso viene delimitada por los parámetros que son las garantías de los derechos y de las libertades, y también las garantías de la posibilidad de construcción de una verdad consensuada o de una verdad aceptable a los fines de la decisión judicial. Esa es la que hay muchas veces que, por lo tanto, nos planteamos qué tipo de verdad es la que requiere el proceso judicial. No puede ser otra verdad, como decía Calvo. Bueno, espero que podamos continuar. Lo que les quería decir es que cualquier problema que surge en materia fundamentalmente de prueba obliga a los jueces y a los tribunales a acudir a lo que son la definición del proceso y los principios esenciales del proceso debido, del proceso con garantías o del proceso equitativo. Y es ahí donde hay que reconocer como punto de partida que el proceso tiene una naturaleza de búsqueda de la reconstrucción de un hecho del pasado a través de un concepto de verdad riguroso o fuerte, que es la verdad a la que aspiran las ciencias sociales, que es no una verdad por demostración, que es la verdad formal de la lógica de las matemáticas, sino una verdad consensual, una verdad probabilística, una verdad por probabilidad. Es decir, eso exige un método que es el método dialéctico, el método del contradictorio, que nos obliga a confrontar las hipótesis enfrentadas, la hipótesis de la acusación y la hipótesis de la defensa, que en alguna medida son unas promesas de verdad, pero que deben de confrontarse con las pruebas y por tanto con las fuentes de prueba. Y la diferencia esencial en el proceso contradictorio, en el proceso acusatorio, en lo que podemos denominar el proceso con las debidas garantías o proceso democrático en clave de Piero Calamandrei, es un proceso en el que la producción de la prueba permanentemente se confronta a la posibilidad de refutación. De ahí la importancia en el interrogatorio de los testigos, del contrainterrogatorio, es decir, de la intervención de la otra parte, de la intervención de la defensa a los efectos de esa refutación de las hipótesis. Sin posibilidad de refutación, sin posibilidad de reacción defensiva, es decir, sin capacidad dialéctica y por lo tanto, si no se respetan los métodos del contradictorio, la información que se adquiere
respecto al hecho principal que se trata de probar y a la participación de los acusados en esos hechos, es una información de baja calidad, que no se puede permitir el proceso en la medida en que está en juego la libertad de las personas. En el caso, el problema respecto a la prueba de llamada de inteligencia sobre la información que procede de los servicios de inteligencia, de los aparatos, de los diversos aparatos del Estado, ha nacido precisamente a finales de los años 90. La primera sentencia que refiere información de inteligencia es de 1999 y era un supuesto de terrorismo en el que, con base en esa información de inteligencia que trasladaba un informe pericial, el tribunal afirmaba la composición de un comando de la organización terrorista, es decir, quiénes eran los miembros de ese comando ilegal, de intervención en un hecho. Esto lo que significa, en alguna medida, y esa es una sentencia en ese sentido fundacional, suponía un reto a las reglas del proceso y a las reglas de la técnica probatoria, porque bajo la figura del perito, de un experto, se aportaba información sobre los hechos. Como ustedes bien saben, la pericial traslada al tribunal, facilita al tribunal la interpretación de unos hechos con conocimientos que no forman parte del bagaje cultural del juez, que es el bagaje cultural de la persona común, del hombre común, sino el conocimiento experto. Puede ser en balística, en biología respecto a los restos biológicos o de ADN, en medicina, en dactiloscopia, en lofoscopia respecto a las huellas. Esos son conocimientos expertos que no tiene el tribunal y que el perito ayuda, colabora facilitándolos para que el tribunal interprete la prueba, el resultado de la prueba que se ha producido en el juicio. Sin embargo, la alteración, el reto, venía porque directamente el perito, ese perito, que era un agente de las fuerzas policiales, tanto en nuestro país hay varios cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, que trabajan en materia de terrorismo, que comparecían en el acto del juicio bajo el ropaje del perito y por lo tanto facilitaban al tribunal información que permitía afirmar la hipótesis respecto al hecho, la integración en una organización clandestina, una organización terrorista, y la identidad de las personas que formaban parte de esa organización. Bien, este es el problema que se plantea. Se me han facilitado algunas resoluciones, en concreto 4 resoluciones de su país, y lo primero que me ha sorprendido es que, me ha sorprendido gratamente, es la lectura de estas resoluciones, de estas 4 sentencias, una de casación y 3 sentencias de apelación. Es el buen nivel jurídico que que me congratula, porque eso facilita los intercambios, no porque nosotros pensemos o yo piense que la cultura judicial española o europea o continental tenga que dar lecciones a otros, para nada, al contrario, sino en la posibilidad de intercambios sobre experiencias prácticas en materia procesal y en materia de funcionamiento de los tribunales, que sea asequible o que pueda llegar que pueda configurar una posibilidad de diálogo. De esas 4 resoluciones he visto que hay poco, verdaderamente la información de inteligencia se utiliza poco en la primera sentencia. Sin embargo, se menciona el informe de la información de inteligencia precisamente para corroborar lo que constituye los hechos principales de la hipótesis acusatoria. Por un lado, la existencia de una organización terrorista, de una organización, ustedes lo denominan agrupaciones ilícitas, en concreto la ley de proscripción de maras, y
El segundo hecho es la pertenencia del acusado a esa organización, a esa agrupación ilícita. Por lo tanto, se cita, en esta resolución, se cita el informe de inteligencia sobre la pandilla 18 por el delito de agrupaciones ilícitas, se dice firmado por un inspector jefe de una delegación policial, donde se detalla información sobre la existencia del grupo delincuencial que opera en diversas colonias de una ciudad, de una barriada, y se señalan los miembros que conforman dicha agrupación y en concreto la persona que estaba acusada en el proceso. En el mismo espacio que yo problemático espacio en el que yo les mencionaba que había emergido la prueba de la pericia de inteligencia en nuestro país. La segunda sentencia es una sentencia también de apelación, y en esta sentencia, sin embargo, cuando se cita, es decir, está bien claro, yo creo que además está bien resuelto, es también la integración. Lo que les estaba diciendo es que en esta segunda resolución, en la que la prueba fundamental era un testigo protegido, que esencialmente era un coimputado respecto a los mismos hechos que había pactado con la Fiscalía en lo que ustedes denominan el criterio de oportunidad, y era una declaración que dice el tribunal al confirmar la sentencia absolutoria que carecía de corroboración. Había sido recurrida la decisión absolutoria en la instancia por el Ministerio Fiscal o por el Ministerio Público. Aquí, en esta resolución, se cita, por un lado, un testigo, la fuente de su conocimiento es información, dice, las fuentes de inteligencia policial, por lo tanto no dice nada más, y este es el problema. Cuando sencillamente se menciona la inteligencia policial o información de inteligencia, se está aportando un hecho del que se desconoce cuál es con precisión la fuente de conocimiento, y eso impide el que se someta a esa fuente de conocimiento, a ese testigo o a otra fuente que habría que identificar, someterla a la contradicción. Y sin posibilidad de contradecir, de refutar esa declaración, no se respeta el método dialéctico, el método del contradictorio, y por lo tanto las garantías de verdad, que son garantías de libertad también de los acusados. En cualquier caso, en esta sentencia se citan actas, se habla de actas policiales y de fichas, se explica precisamente en qué consisten unas y otras, se dice que se denominan actas de pesquisa para establecer sobre todo los miembros de la pandilla. Y ahí se menciona lo que es un perfil donde se tienen todos los datos generales de una persona, como señales especiales y algunas veces hasta fotografías, las actas de pesquisas, que son entrevistas de personas de la colonia para ver qué sujetos daban problemas y quiénes llegaban a recoger la renta fruto de las extorsiones que se atribuían a dicha agrupación ilegal. Se han mencionado también las fichas delincuenciales, que son individuales por cada uno de los sujetos. Bueno, toda esta información, la información que se denomina de fichas, los reportes de contactos ciudadanos, son información anónima que recoge el agente policial, pero que evidentemente no carece absolutamente de rigor en la sentencia, con buen criterio desde mi punto de vista. Se dice que esas actas no tienen el carácter de prueba documental y que por lo tanto no pueden venir a corroborar la declaración de ese testigo protegido, de ese coimputado que había pactado con la Fiscalía, que era la fuente principal aportada por la acusación para acreditar el hecho de la existencia de esa agrupación ilícita y de la participación del acusado en las actividades de dicha asociación. La tercera sentencia que se me ha facilitado menciona la información de inteligencia, pero correctamente
de fuentes protegidas o de fuentes anónimas, pero eso solo puede utilizarse para poner en marcha la investigación, para desarrollar líneas de investigación, para configurar conjeturas o sospechas. Pero otra cosa... Estaba diciendo que en una de esas resoluciones que me habían facilitado, era una sentencia de apelación, el tratamiento que se daba a la información de inteligencia desde mi punto de vista era correcto, porque los testigos, agentes de policía, habían utilizado la información de inteligencia para iniciar la investigación respecto a la existencia de una agrupación ilícita, de una banda o de una organización, como diríamos nosotros, una organización criminal, y su composición, es decir, las personas que integraban esa agrupación, en concreto en relación al acusado. Por lo tanto, eso me parece que es un buen punto de deslinde de cuál es la funcionalidad de la información de inteligencia. La información de inteligencia, igual que otros datos, pueden ser noticias de crímenes anónimas que reciben las fuerzas policiales, pueden permitir el inicio de una investigación para esclarecer esa sospecha, para esclarecer esa conjetura. El problema es que esa información no puede introducirse en la prueba por sí sola, o simplemente citando una inconcreta o una indefinida fuente de inteligencia policial, aunque puedan determinadas personas responsabilizarse de esa información, porque esencialmente no es algo que ellos hayan percibido, que es lo que permitiría introducir esa información o esos relatos sobre los hechos, o a través de otras fuentes, como podría ser documental, documentos que pueden ser soportes visuales, soportes auditivos o documentos de otras múltiples naturalezas como las que se utilizan hoy en día con las tecnologías en el proceso. Por lo tanto, yo creo que este es un criterio, un dato importante. Es cierto que además ahí, si me permiten un inciso, nosotros los tribunales, frente a lo que algunas veces opinamos o escuchamos, no trabajamos con hechos en bruto. Los jueces no percibimos hechos, los jueces lo que escuchamos son relatos de testigos que han percibido o han sido testigos oculares de determinados hechos y por lo tanto los han percibido y también han juzgado, testigos que se pueden equivocar y que por lo tanto, aunque sean testigos honestos en el sentido de que no acuden al proceso para mentir, sin embargo pueden equivocarse. El error es humano y eso obliga a los tribunales a someter las testificales a un análisis, a un examen riguroso, un examen crítico para determinar cuál es su capacidad de confianza, cuál es la posibilidad de que esa información sea rigurosa. Y uno de los métodos que nos permiten un mayor acierto es el intentar hallar o encontrar elementos de confirmación o de corroboración del relato de los testigos. La última sentencia, que es una sentencia de casación, yo creo que desde esta perspectiva no tiene por qué cita los canales de inteligencia policial como fuente de información de un testigo y al mismo tiempo que habla de agente encubierto, pero sin embargo no nos aporta otra perspectiva novedosa. Yo no sé hasta qué punto se ha desarrollado la información de inteligencia en el proceso de ustedes, pero lo que sí les digo es que entre nosotros ha llegado a adquirir en algunas materias, sobre todo en lo que yo les comento, en delitos de terrorismo y por lo tanto en delitos de crimen organizado y de corrupción pública, los informes llamados pericias de inteligencia se han puesto a la orden del día. El peligro de todo ello es que en alguna medida la información de inteligencia es una información
que procede de unos espacios determinados. La información que puede acceder al proceso es aquella que va depurada por los medios de prueba. Sin embargo, medios de prueba que están sometidos al método del contradictorio, a la oralidad, a la publicidad, en su producción y sobre todo a la posibilidad de refutación por la otra parte. Es lo que da trascendencia a la posibilidad del contrainterrogatorio del testigo, a la posibilidad del contrainterrogatorio del testigo perito y del perito o del experto, a la posibilidad de presentar contrainformes periciales que faciliten al tribunal otra perspectiva, otra visión de las cosas. Sin embargo, la información de inteligencia, a diferencia de la prueba versa siempre, y los tribunales trabajamos, sobre hechos del pasado. Bueno, en esa medida el proceso es reactivo. Sin embargo, la inteligencia que procede de las agencias de información, de lo que hasta hace poco se ha llamado las agencias de información, lo que tratan es de proveer conocimientos al gobierno, a la autoridad ejecutiva respecto a amenazas y peligros actuales y potenciales, presentes y sobre todo futuros, y esa es una de las grandes diferencias entre el trabajo de los tribunales y lo que se viene denominando convencionalmente información de inteligencia. Trata de prevenir, y muchas veces de prevenir, eso es una prevención de la prevención, y por lo tanto se anticipa a los hechos, algo que es absolutamente incompatible con el trabajo de lo que denominamos la técnica probatoria, ya que los jueces no operan de oficio, los jueces operan sobre hipótesis que le presentan las partes, y en concreto en el proceso penal sobre la hipótesis acusatoria, que es quien tiene obligación de acreditar esa hipótesis, y por lo tanto se trabaja sobre hechos del pasado. El tiempo ahí es fundamental. Las agencias de información operan con técnicas de análisis y predicción que son propias de las organizaciones militares. De hecho, la información de inteligencia, el trabajo de inteligencia es una herramienta para la toma de decisiones de los ejércitos, y que operan sobre la lógica de la guerra y la cultura de la sospecha. Por lo tanto, es en esa medida en la que la inteligencia es un saber. Además, la inteligencia es polisémico. Cuando se habla de inteligencia, se está hablando al mismo tiempo de un oficio, que es el oficio de lo que antes se denominaba el espía, hoy en día se llama el analista de información. O también, cuando hablamos de inteligencia, no solamente hablamos de un oficio, de una profesión, sino también de un servicio especial y al mismo tiempo de un tipo de conocimiento, de un tipo de saber. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el conocimiento de que denominamos inteligencia, los informes de inteligencia, es un producto que se elabora por agencias que operan en el secreto. Sabemos que la publicidad es uno de los elementos en la modernidad esenciales para identificar un trabajo, una actividad judicial digna de ese mérito. No hay en la fase que es estrictamente judicial, que es la fase en el proceso penal del plenario, cuando se ha acabado la investigación y se ha decidido abrir el juicio oral, no hay ninguna posibilidad de reserva ni de secreto, salvo excepciones para defender determinados valores constitucionales, como puede ser la protección de la infancia o de los menores, la protección de víctimas vulnerables. Es por eso por lo que además las agencias de información operan en espacios de gran autonomía política. Eso significa de irresponsabilización, configurando lo que verdaderamente en clave Foucaultiana sería un dispositivo de poder y de saber, es decir, de saber vinculado directamente al poder. Y eso es algo que también, de nuevo, es un matiz que diferencia la información que procede de esos dispositivos llamados de inteligencia respecto a la información que pueden utilizar los tribunales para validar, para confirmar las hipótesis acusatorias en el ámbito penal. En alguna medida, y hay una de las sentencias que se me facilitó por parte de la escuela
que pone énfasis en ello, en alguna medida lo que ocurre es que se está, sobre todo en el sistema procesal en el que yo laboro, se está en alguna medida colonizando el papel del juez bajo las lógicas policiales en cuanto a la construcción del hecho. ¿Por qué? Las reglas del proceso son unas reglas rigurosas que exigen al juez que analice y determine el rendimiento individual de cada una de las fuentes de prueba, previamente las tiene que identificar, además tiene que extraer qué elementos incriminatorios se pueden obtener como rendimiento de cada una de esas pruebas individuales, confrontarlas unas con otras, de tal manera que se haga un análisis comparativo de las diversas pruebas practicadas en el acto del juicio respecto a cada uno de los hechos principales que configuran la hipótesis y al mismo tiempo la posibilidad no solamente de confirmar sino de refutación de las hipótesis. Y esta es la cuestión fáctica. Y es ahí donde se produce o se intenta producir un cierto solapamiento entre el trabajo de los tribunales y el trabajo de los analistas de las agencias de inteligencia o de las agencias de información. Es por ello que en nuestro sistema, a pesar de la normalización de la pericia de inteligencia, como medio probatorio, sin embargo, supone una alteración de los principios, una alteración de los medios ordinarios de prueba, de tal manera que si uno confronta las sentencias, las últimas sentencias de nuestra Corte de Casación, se encuentra con su utilización en determinados supuestos. Sin embargo, como carece esa pericia de inteligencia, de análisis de información que llaman otros, para evitar esa paradoja de que la inteligencia se introduzca en los tribunales por la vía de agencias policiales, se denomina en nuestra jurisprudencia, se dice que es una prueba singular, innominada, no prevista en la ley, carece de cobertura en la ley. Incluso uno al releer los repertorios de jurisprudencia se encuentra con afirmaciones como de una prueba mal llamada o mal denominada de inteligencia, porque en realidad pues surge ahí, ¿no? Posiblemente esa mala conciencia por parte de los tribunales de algo que se ha normalizado y que sin embargo altera las reglas ordinarias de la prueba. Lo que sí es cierto es que no ha habido una reflexión, ha surgido precisamente por la vía de los hechos. Los informes de inteligencia en los procesos, cuando se analizan, uno percibe que no han sido propuestos por la parte acusadora, no han sido propuestos por el fiscal, sino que directamente las agencias involucradas en la investigación del delito, que nosotros no tenemos policía judicial, por lo tanto es policía gubernativa que puede trabajar con el juez durante la investigación, pero sigue siendo policía gubernativa y por lo tanto plantea también el problema de la separación de poderes y el problema de la propia utilización de esa información. Hay, como les digo, la información fundamentalmente versa sobre el hecho principal, sobre la integración del acusado en una organización criminal y la subordinación de una organización a otra y las personas que configuran cada una de las estructuras internas de esa organización. Esto determina que en los informes, para nosotros esos informes de inteligencia, no solamente aportan hechos, algo extraordinario en lo que es una pericial, sino que además identifica los medios de prueba y valora esos medios de prueba, de tal manera que el analista de inteligencia realiza inferencias probatorias que son propias paradigmáticamente de lo que es el trabajo del juez, de tal manera que presentan los indicios y trasladan a través de reglas de experiencia común para afirmar lo que son los hechos principales de la conjetura, en ese caso la conjetura policial asumida por las acusaciones públicas.
Les he dicho que los peritos no son designados por el juez de instrucción. Nosotros tenemos nuestro modelo, instruye el juez, no el fiscal. Tenemos todavía el viejo esquema del proceso mixto, y los peritos son autodesignados. Como les he dicho hace un momento, el perito comparece, pero es asumido su informe por el fiscal, pero nadie le ha nombrado perito, ni nadie le ha pedido que realice o que evacúe ese informe. Sin embargo, se ha naturalizado. Se ha discutido, después se discuten los procedimientos. La imparcialidad del perito. Sabemos que uno de los elementos de la prueba pericial, y que proyecta además respecto al propio tribunal o al propio juez, es el de su imparcialidad. Aquí hay que distinguir, porque hay veces en las que las defensas han cuestionado la imparcialidad de esos investigadores, de esos analistas, como una imparcialidad subjetiva, porque han dirigido la pesquisa. Sin embargo, hay distintas dimensiones de la imparcialidad que podrían ser más interesantes, además de la imparcialidad disposicional, que es muy difícil de acreditar, que es la predisposición del experto o de quien comparece como perito para favorecer a alguna de las partes. Hay una parcialidad cognitiva, que es esa parcialidad que se debe a la presencia de prejuicios, puntos de partida o sesgos que ponen en cuestión la imparcialidad cognoscitiva, es decir, el punto de partida, el punto de vista de quien aporta esa información o aporta esa valoración. Pues bien, es cierto que el analista es un observador en acción, porque en España los informes de inteligencia son realizados por los propios responsables de la pesquisa policial, que son los que han realizado la persecución, los que han indagado, los que han solicitado al juez la intervención de teléfonos, los que han solicitado al juez los registros, los que han detenido a los sospechosos y los han interrogado y los han presentado ante la autoridad judicial. Evidentemente eso presenta o significa un problema desde la perspectiva de la debida imparcialidad cognitiva. El problema de la necesidad es que verdaderamente la necesidad es muy difícil de justificar la necesidad de esos informes periciales. Incluso hay algunas opiniones que han hablado de la pereza de los tribunales, porque en algunos casos se encuentran con que el juez ha solicitado al investigador que elabore un informe de inteligencia para determinar los elementos de imputación contra determinadas personas, sobre todo en las causas complejas. Esto lo que nos viene a plantear es que, bueno, pues posiblemente, ¿para qué? No nos cuestiona para qué necesita el tribunal, cuál es la razón de demandar un conocimiento que le es propio, en qué medida el agente de información o el analista de información debe de anticiparse al juez y guiar su labor en la valoración de la prueba. Lo que sí es cierto es que en los juicios que aquí que denominamos macrojuicios, juicios en los que hay múltiples acusados, decenas de acusados, con organizaciones o estructuras organizadas, los informes de inteligencia se han hecho imprescindibles, con todas estas limitaciones y con todos estos puntos de duda que yo les he venido planteando. Uno encuentra con que, sin embargo, las decisiones, sobre todo de la Corte de Casación, de nuestro Tribunal Supremo, dicen, pues bueno, del material e información manejado por los peritos, que es analizado y exprimido hasta el punto de llegar a una explicación clara de toda la logística que fue necesaria para la realización del delito que ahora estamos enjuiciando. Y como anexo, el informe se acompañan pues una serie de documentos, 350 anexos documentales exhaustivamente analizados por los peritos. Pero eso no limita ni condiciona ni exime al tribunal de analizar todas esas fuentes documentales, que no pueden su directa
la relación directa del juzgador con las fuentes no puede ser mediada ni mediatizada por analistas de información. Hasta ese punto llegamos a eso que yo he denominado normalización de lo que supone una información que en muchos casos no constaba en la causa, que se aporta con esos supuestos informes periciales, que serían en alguna medida como esas actas de pesquisa que he leído que aparecen en las sentencias que se me han facilitado. El problema fundamental, por lo tanto, nosotros solo tenemos en nuestro sistema, yo he dicho que carece de cobertura legal, la aportación de información de inteligencia y sobre todo la presencia de los analistas de inteligencia como peritos en la sala de justicia y además en la fase de prueba pericial. Pues bien, hay una excepción, la única referencia en nuestro ordenamiento jurídico es en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, en la que se prevén los informes de inteligencia financieros, pero precisamente ahí se dice que estos informes de inteligencia financiera, sus destinatarios son el fiscal o el juez o la unidad policial, pero son confidenciales, es decir, no pueden aportarse al proceso y además carecen de valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales. Lo que significa que esa información financiera que fundamentalmente facilitan a través de la información que servicios del Banco de España, es decir, del Banco Central, como es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, recibe la información de las entidades bancarias, esa información puede ser utilizada por el fiscal, puede ser utilizada por las unidades policiales, incluso pueden hacer suyas las opiniones y valoraciones, haciéndolas suyas sobre esos hechos, pero lo que no se puede es introducir, y esa es la paradoja, que la única referencia en la ley que hay, que es a los informes de inteligencia financiera, sin embargo, reconocen lo que debe de ser, y es que esos informes no tienen valor probatorio ni pueden introducirse en la prueba. Lo que nos plantea, por lo tanto, es que estamos hablando del producto de procesos bien diferentes. El proceso de la información de inteligencia se produce lo que nos hemos denominado en los esquemas de comprensión del proceso como el inquisitivo. La diferencia esencial entre el inquisitivo y el acusatorio es que en el acusatorio siempre hay posibilidad de refutar, siempre hay posibilidad, todas las hipótesis se confrontan y por lo tanto la otra parte, es decir, la defensa, siempre tiene posibilidad de intervenir en la producción de la prueba y de poner en cuestión el propio rendimiento de la prueba. Eso significa, frente a un juez, que es un juez que evidentemente ocupa una posición de tercero. No es esa la posición que ocupa el analista de información, que no es un tercero, sino es un interesado en la persecución. Esto es algo importante porque muchas veces se convoca, por lo menos en nuestro país, pero yo creo que también, yo conozco el área latinoamericana y Centroamérica, se nos convoca a los jueces de los tribunales a la lucha contra determinadas formas de criminalidad que se denominan lacras, y esto es una invitación incorrecta, porque los tribunales, más que órganos del Estado, son órganos del derecho y órganos de las garantías. Y eso lo que significa es que el juez, el tribunal, es un tercero, entre partes enfrentadas, y por lo tanto los tribunales no están en combate ni en lucha contra nadie ni contra nada. Son los que tienen que garantizar que se adquiere un conocimiento riguroso para afirmar o negar las hipótesis acusatorias. Por lo tanto, yo creo que ya voy avanzando hacia la conclusión, es que digo que son dos métodos y dos procedimientos de adquisición de saber, de conocimiento, que resultan incompatibles. Es por eso que, vinculado con la idea de la lucha o del combate contra la criminalidad, en la que no deben de participar los jueces ni los tribunales porque perderían su condición de terceros, de imparciales, está el que tampoco se puede admitir dentro del proceso la lógica del amigo y del enemigo. Sin embargo,
esta es uno de los factores o de los elementos que juegan en lo que es todo la información de inteligencia, que procede además de espacios de confrontación y de previsión del futuro. El proceso, a diferencia del trabajo policial, a diferencia del trabajo de las agencias de información, se rige esencialmente por los medios. Esa es la cultura de la jurisdicción. Es el respeto al principio del contradictorio, el compromiso con la ley y con la legalidad, es decir, con los derechos y la Constitución, el compromiso con la verdad, con una verdad rigurosa, y por lo tanto el respeto a los límites. El derecho es fundamentalmente límites, y para eso está la garantía jurisdiccional. Sin embargo, el trabajo policial, los informes de inteligencia atienden fundamentalmente, o el trabajo de las agencias de información atienden fundamentalmente a los fines y a los resultados. Algo que, como nosotros lo sabemos, no se corresponde con la cultura de la jurisdicción. La Constitución y la ley, el respeto a los límites, que son las garantías, es indisponible para el juez. Y eso determina una relación irreconciliable de valores entre un método y otro. Es más, en la información de inteligencia, que procede por acumulación, todo vale. Nosotros vemos en los informes de inteligencia que no se plantean cuál es la legalidad ni la regularidad en la obtención de esa información. Muchas veces se oculta quién es, cuál es la fuente. En otros casos da lo mismo que la fuente fuera en un espacio donde no se hayan respetado las garantías de los derechos, que son garantías de la adquisición de una información, de un conocimiento, de un saber imprescindible para la prueba en el proceso penal, con calidad y por lo tanto riguroso. No hay, como les decía, en el proceso penal, en el proceso judicial, no hay enemigos y por lo tanto tampoco hay sospechosos ni hay peligrosidades que confirmar. El compromiso, por lo tanto, es con la objetividad y con la verdad. En definitiva, la información de inteligencia es producto de poder punitivo en acto, que es el poder policial, y los tribunales están para contener, limitar y por lo tanto no para prever ni anticiparse a posibles peligros, sino para reconstruir hechos. Y esto nos lleva al problema de la igualdad de armas, que es nuevamente uno de los perfiles, una de las dimensiones del contradictorio del método dialéctico. Sin la posibilidad de una investigación defensiva, sin la posibilidad de una reacción defensiva, de que la defensa pueda refutar las hipótesis acusatorias, que son promesas de verdad, pero son solo promesas que tienen que confirmarse con elementos incriminatorios obtenidos de las pruebas, de pruebas regulares, nos encontraríamos con una relación perversa dentro del proceso. Por lo tanto, el propio elemento de la presunción de inocencia es un valor esencial. Es un valor esencial que, sin embargo, en la información de inteligencia no tiene por qué jugar como uno de los factores esenciales. Lo importante en la información de inteligencia es proveer de información imprescindible, necesaria y adecuada para tomar decisiones. Y nosotros sabemos que en el proceso eso no puede jugar en esas medidas. Cuando he leído en las resoluciones que se me remitieron desde la Escuela Judicial, he visto los ficheros, ¿no? Los ficheros individuales. Bueno, pues la información de inteligencia que procede del espionaje militar precisamente recopila sin cesar con una voluntad enciclopédica información con una voluntad en ficheros individuales, con una voluntad de un conocimiento exhaustivo biográfico sobre las personas, sobre la subjetividad. Y es que en el derecho de la criminalidad organizada hay una tendencia a deslizarse desde el derecho penal del hecho al derecho penal de autor, y de ahí la importancia de las propias subjetividades. Termino diciendo que es
algo aceptado por quienes han analizado críticamente lo que supone la información de inteligencia, que se trata de un saber de baja calidad, de un saber paradójicamente sospechoso, que opera en la sospecha, de un conocimiento dudoso e incierto, por la falta de rigor, porque la falta de rigor dan cuenta los errores de predicción. Veamos qué ocurrió en el 11 de septiembre, veamos qué ocurrió en las grandes, donde trabajan precisamente, y para lo que trabajan las agencias de información, para prevenir. Y sin embargo vemos grandes errores de predicción, ya no digamos en la historia de la guerra. Recuerdo que Galbraith, cuando leyó su ficha que costaba en los servicios secretos, dijo que nunca había visto tal cúmulo de informaciones erróneas como en su propio expediente. Y esto es lo que nos plantea, que una información de baja calidad, que según los expertos puede asimilarse o puede equipararse a la información de los medios de comunicación cada vez más desprestigiados en nuestro mundo por toda esa denominación de la posverdad en la que nos hemos instalado. Nos encontramos con que esa información de baja calidad lo único que puede propiciar son errores judiciales de los que está la historia de los tribunales y del derecho penal está plagada. Eso que dice Ferrajoli, la historia del derecho penal es una historia de errores y de horrores, y por lo tanto es importante en alguna medida el limitar, someter a un análisis crítico cualquier información que proceda de espacios que operan en el secreto, de espacios en los que no hay publicidad, en los que no se utiliza el método del contradictorio, en que lo importante es la información, el resultado, y no los medios de adquisición de ese saber o de ese conocimiento para la toma de las decisiones judiciales. Con esto, muchísimas gracias, doctor Ramón Sáenz, por esta exposición magistral que bueno, ha sido finalmente escuchada de forma perfecta por todos los participantes. Me parece que al principio tuvimos algunos inconvenientes, pero logramos superarlo con la ayuda de todos y con la ayuda también del doctor, que ha tenido también la buena disposición de poder apoyarnos en esta charla magistral y dar un granito de conocimiento hacia nuestra comunidad jurídica que está congregada en buena parte en este día en nuestra Escuela de Capacitación Judicial y su comunidad jurídica que ha participado en este webinar. Vamos a proceder en este momento al espacio de preguntas y respuestas, para lo cual déjeme decirle que ya tengo un par de preguntas recolectadas en mi documento y voy a proceder a leerlas en este momento. La primera interrogante que nos hace Jenny Sarabia nos dice, le damos un cordial saludo a Jenny, dice, ¿qué valoración se le da a la evidencia presentada cuando no se ha llevado la debida cadena de custodia? El problema de la cadena de custodia ya nos lleva, ese es otro problema distinto de la información de inteligencia. Entre nosotros, la cadena de custodia es un procedimiento estandarizado que se debe de observar para garantizar la integridad de la prueba o la integridad del objeto de la prueba. Es decir, que lo que ha sido hallado, ya puede ser en el lugar, en la escena del delito, o lo que ha sido ocupado a los autores o a los sospechosos del delito, cuando sea analizado y cuando se presente ante el juicio, no haya sido alterado o manipulado. Por lo tanto, la cadena de custodia es un mecanismo, un instrumento que garantiza el rigor de la información que se obtiene a partir de ese objeto. Puede ser un arma, puede ser
una grabación audiovisual o una grabación auditiva, puede ser un documento, puede ser una sustancia tóxica o una sustancia explosiva. Y por lo tanto, esa es la importancia. Cuando la cadena de custodia ha sufrido alguna alteración, lo que hay que analizar es si esa alteración es o no relevante para poder desfigurar el objeto de la prueba y por lo tanto para alterar sustancialmente la integridad. Lo que quiere decir es que no toda irregularidad en la cadena de custodia, que tiene una serie de eslabones que garantizan quién ha tenido contacto con el objeto de la prueba en determinados momentos hasta llegar al laboratorio, a donde se produce el análisis con métodos científicos de ese objeto, de esa sustancia, o de ese documento, de ese soporte. No toda irregularidad puede ser relevante a los efectos de excluir de la valoración probatoria ese objeto. Solamente aquellas que verdaderamente levanten una conjetura razonable de que han podido significar la alteración de la integridad del objeto son las que deben de tener una respuesta a través de la declaración de nulidad y por lo tanto de la expulsión del cuadro de elementos probatorios de ese objeto. No sé si he contestado. Muchísimas gracias, doctor Ramón Sáenz. Tenemos más preguntas. Vamos a pasar a la siguiente interrogante. De parte de la Policía Nacional Civil, nos dicen acá en una interrogante: pertenecemos a una unidad táctica de la Policía Nacional Civil, pero ¿qué comentario nos puede dar a la parte donde presentamos evidencia palpable, pero el juez debilita la evidencia por la falta de un testigo? ¿Dónde queda la evidencia presentada? Doctor, aprovechando, ok, ahorita sí se escucha ya mejor. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Es porque he apagado el micrófono porque el retorno me aturde. El problema es que nos deberíamos de poner de acuerdo qué significa esa sintagma de evidencia. Me imagino que evidencia lo que están diciendo es el resultado de alguna pesquisa, de alguna investigación. Evidencia lo utilizan en el sentido de un hecho que ustedes consideran acreditado, un indicio en alguna medida. Si es así, ese indicio, como yo he visto, por ejemplo, en las resoluciones que me facilitó la Escuela Judicial, cuando vemos que sirve para decir que esta persona, que existe una organización o una agrupación que se llama como se denomina, no tengo por qué descender al caso concreto, y que la persona del acusado forma parte de esa organización, de esa agrupación ilegal, si no facilita la fuerza investigadora, los investigadores no facilitan cuál es la fuente de conocimiento, no se puede someter a ningún análisis crítico. El juez solo podría dar una confirmación como si fuera un acto de fe, y eso altera las reglas probatorias. Habría que decir que existe esa organización, se sabe porque tenemos estas grabaciones, porque tenemos a estas personas que han sido extorsionadas por la agrupación, o porque tenemos a estos otros testigos que han estado relacionados con esa estructura. La identificación de esas fuentes de prueba pueden determinar, de hecho, la posibilidad de que las pruebas se produzcan en el acto del juicio en la contradicción, en lo que yo he denominado, lo que se denomina convencionalmente el método dialéctico, es decir, la posibilidad de interrogar y de contrainterrogar a esos testigos, o de analizar
esos documentos en el caso de que fueran grabaciones de conversaciones o grabaciones visuales de determinados espacios y de determinadas relaciones. Por lo tanto, eso es lo importante. Si no, si los tribunales tuvieran que aceptar el resultado del trabajo policial, de la investigación policial, sin analizar cómo los investigadores policiales llegaron a esas conclusiones, eso significaría que podríamos prescindir de los tribunales. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las interrogantes. Tenemos en la lista de preguntas al licenciado Fernando Galo, a quien le enviamos un cordial saludo de parte de nuestra escuela. El licenciado Galo nos hace 3 interrogantes. Voy a proceder a leer la primera. Dice: ¿cómo deben valorar los jueces la información presentada como si fuera de inteligencia, entre comillas, y que se presenta en forma de flujogramas, infográficos, diagramas, entre comillas, árboles de vínculos, entre sospechosos o imputados de un delito? Voy a contestar. Contesto. Bien, la forma de la presentación de las conclusiones de la investigación policial no altera la posibilidad y sobre todo la necesidad de un análisis crítico del procedimiento que ha llevado, del método y del procedimiento que ha llegado a quienes han investigado, los investigadores policiales y a los analistas policiales, a esas conclusiones respecto a hechos. Y por lo tanto la presentación de esquemas, de organigramas, que es habitual en ese tipo de informes, no altera para nada la necesidad de identificar cuál es la fuente de conocimiento de cada uno de esos hechos que se presentan como indicios o indicadores ante el tribunal. Por lo tanto, de nuevo hay que insistir: ¿de dónde procede esa información? ¿Quién la ha facilitado? Para que quien ha facilitado esa información, ya sea una persona, es decir, un testigo, ya sea un testigo perito porque tiene algún conocimiento experto, ya sea una grabación de una conversación, ya sea tanto telefónica como en espacios sometidos a supervisión a través de los dispositivos de vigilancia, para que se reproduzca en el acto del juicio y pueda ser sometido a refutación. Si no hay identificación de cuáles son las fuentes de prueba, nuevamente, insisto, no hay ninguna posibilidad de operar con un análisis crítico, y sin el método del contradictorio, sin la posibilidad de refutar, de contrainterrogar a los testigos peritos, sin posibilidad de analizar críticamente las grabaciones visuales o auditivas, los documentos, no hay procedimiento en el sentido del procedimiento judicial con las debidas garantías, porque sin refutación, que es lo que yo decía al principio, el elemento esencial para distinguir el proceso inquisitivo del proceso acusatorio o del proceso de partes y con garantías es precisamente que haya o no posibilidad de refutar la producción de la prueba y los elementos obtenidos de cada una de las fuentes de prueba. Y si aceptamos las conclusiones de la investigación policial o de la investigación de inteligencia, directamente prescindimos del método del contradictorio y de cualquier análisis crítico que es obligado para adquirir conocimiento con un mínimo de rigor que permita destruir la presunción de inocencia y afirmar la existencia o la correspondencia con la realidad de determinados hechos y sobre todo de la intervención y también de la intervención de una persona en esos hechos. Bueno, muchas gracias, doctor. Voy a proceder a leer la segunda interrogante, siempre del licenciado Fernando Galo. Dice: ¿qué relevancia probatoria deben tener en el proceso las listas negras, entre comillas, emitidas por Estados u órganos públicos en materia de narcotráfico, crimen organizado o terrorismo?
fundamentalmente es cierto que hay determinadas ficheros internacionales en los que organismos internacionales determinan quiénes son, qué organizaciones tienen el carácter de terrorista, y eso directamente se traslada, ya es porque sea público y notorio o porque es soportado por informes de inteligencia, se traslada al proceso judicial. Yo creo que no tiene ningún valor para excluir la necesaria actividad probatoria para acreditar la hipótesis de la existencia de una estructura organizada y del carácter de esa estructura organizada, es decir, de si es una estructura creada o en el desarrollo de sus actividades destinada a cometer delitos. Por lo tanto, puede ser una información de contexto, pero no excluye para nada la necesaria actividad probatoria para acreditar la hipótesis de la existencia y de la naturaleza criminal de la estructura organizada, de la empresa o de la organización. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos más interrogantes y vamos a leer la última interrogante del licenciado Galo. Por supuesto, aparte de estas, hay más que se han ido sumando. Dice la tercera interrogante, ¿cómo pueden los jueces distinguir entre información policial relevante y simple rumorología documentada en actas policiales? Esto es como todas las preguntas, una cuestión interesante. Si no conocemos cuál es la fuente de conocimiento del investigador policial, no podemos identificar, no podemos separar o deslindar lo que es un conocimiento con un mínimo de calidad de lo que es un simple rumor, incluso malintencionado. De ahí la necesidad de conocer, de reconstruir cuál es el método y el procedimiento por el que la investigación policial o el analista de inteligencia ha llegado a esas conclusiones, que es someter a análisis crítico un determinado saber sobre hechos. He terminado. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a proceder a otra interrogante que nos hace Larisa. Se identifica como Larisa 2. Bueno, primeramente dice, gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Mi pregunta es, ¿no se ve violentado el principio acusatorio con esta prueba de inteligencia policial al ser esta tan subjetiva? Directamente, en la medida en que los peritos comparecen al tribunal y se someten a la contradicción de la defensa, se puede desacreditar la capacidad de convicción que tiene. Al margen de los retos que supone para el método y el procedimiento probatorio, el mero hecho de su presencia ante un tribunal que cumpla con su función de fiscalizar eso está claro, que lo que hace el tribunal es presenciar un debate, y ese debate contradictorio tiene que garantizarlo tanto el fiscal, que se debe a la legalidad, como la propia defensa, pero esa posibilidad de refutación va a determinar cuáles sean los límites y el alcance del conocimiento y del saber que esa información de inteligencia es trasladada a la prueba por parte de los peritos llamados de análisis de información. Pero plantea el problema esencialmente que yo antes mencionaba, que es de esa parcialidad, esa presumible parcialidad cognitiva de quien está interesado en el resultado del proceso, porque ha desarrollado una investigación, ha llegado a unas conclusiones,
ha privado de libertad al investigado o al indagado, ha solicitado del juez determinadas pesquisas que significan injerencias en los derechos fundamentales, ya sea a la libertad del domicilio, a la libertad de las comunicaciones, y cómo no va a estar interesado en que sus conclusiones se confirmen por parte del proceso judicial. Sí, con esto creo haber respondido. Intentar responder. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las interrogantes. Vamos a ver. Orlando Alfonso Cepeda Arteo nos dice: ¿qué análisis merece la vigencia en el tiempo de las escuchas realizadas y la judicialización o no de las mismas, cuando éstas devienen de un hallazgo nuevo? Es decir, la autorización de escucha fue realizada para personas en particular y en esta se encuentra la necesidad de ampliar la investigación a otros que no están dentro de las escuchas autorizadas. No sé si logró captar la pregunta, doctor, o quiere que se la vuelva a leer. Según he entendido, lo que se pregunta es qué ocurre con un hallazgo casual en el curso de una investigación con injerencia en el secreto de las comunicaciones de las personas. Bueno, nuestro sistema está diseñado con que los investigadores tienen que acudir inmediatamente al juez para facilitar esa información y para solicitar autorización para continuar con la pesquisa que supone una injerencia en el secreto de las comunicaciones y por lo tanto en la libertad de comunicar sin interferencias del Estado de una persona que hasta ese momento no era objeto de persecución penal, no era objeto de la pesquisa. O sea que siempre requiere el conocimiento y la autorización judicial. Si no, debería de ser expulsado del cuadro de la prueba como una prueba ilegal. Perfecto. Vamos a proceder a la siguiente interrogante. Nos dice Mario: ¿qué valor probatorio tendrá la declaración del testigo criteriado identificado con una clave, cuando este mismo testigo es un agente policial? Se trata de un testigo policía que todo el mundo sabe que es un testigo policía, es decir, o es un testigo cuya identidad está protegida, es un testigo anónimo. Vamos Bueno, en cualquier caso, entre nosotros está admitido el que los policías ocultan su nombre y se identifican con el número del registro policial del cuerpo determinado. Eso permite saber que es la misma persona que intervino, es el mismo agente, el mismo funcionario del Estado que intervino en las diligencias policiales y que comparece en el juicio como testigo. Es decir, que a ese nivel no es un testigo protegido, pero es una forma de protección implícita de los funcionarios policiales, que no comparecen con su nombre y apellidos, como yo he visto que sin embargo sí aparecen, ¿no?, en alguna de sus sentencias, aunque me parece que no vienen identificados con un número policial, con un número de registro policial, pero sí con el nombre, creo. Entre nosotros está asumido y normalizado. Siempre cuando me va a permitir, si me permite una matización, siempre y cuando el agente policial haya intervenido como testigo por razón de su cargo u oficio. Si se tratara de un asunto personal, entonces no podría estar protegido, no sería acreedor de esa protección. Eso lo que significa es que un agente policial que ha intervenido en la investigación, cuando acude al juicio, generalmente no hay que, la defensa no tiene que indagar su credibilidad pensando o intentando introducir elementos de relaciones personales con los acusados o con otros protagonistas del proceso, porque sencillamente ha intervenido por razón de su oficio. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver, aquí nos acaban de lanzar una pregunta más. Bueno, siempre
el señor Orlando Alfonso Cepeda Artero. Nos dice: gracias por su respuesta previa, doctor Ramón Sáez. Para usted, doctor, ¿la incautación de la droga se debe hacer antes del análisis preliminar o después de este, para no romper la cadena de custodia? La incautación significa sencillamente poner manos en algo, en un objeto. Incautar una mercancía como es una sustancia que se sospecha que es droga, primero la incautación, después se hace un análisis previo en el mismo lugar, que es un test, un narcotest, y después ya empieza la cadena de custodia hasta que llega al laboratorio para su análisis. Por lo tanto, no veo ahí ningún problema. Lo primero es incautar la sustancia y se confirma la incautación con ese análisis preliminar. Si el análisis preliminar excluye la posibilidad de que se trate de una sustancia sometida a control o a limitación se ha producido en algunos casos, se confunde cocaína con otra sustancia que no es una sustancia ilegal, pues evidentemente eso determinará que los propios investigadores levantarán la incautación que han hecho. Pero para hacer el análisis previo hay que tomar posesión del objeto, que es incautarlo. Sí, ya he respondido. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver, ya no tenemos más preguntas porque yo he tratado de ir, creo que de forma ordenada, copiando todas las preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Espero no haber dejado ninguna por ahí sin responder, pero al parecer creo que sí, ya las hemos respondido todas. A ver si, vamos a ver, sí, perfecto. Vamos a ver si entre los asistentes habrá otra interrogante. Dejamos un espacio de 1 minuto para ver si podemos tener más interrogantes. De lo contrario, pues vamos a proceder a hacer el cierre final de este webinario, que creo que yo me equivoqué. Yo dije que era el 5º webinario y este es el 4º webinario. Este es el número 4, ¿verdad? Así que para el próximo jueves, vamos a ver, el próximo jueves 21 de marzo vamos a tener nuestro 5º webinario, ¿verdad? Que ya les voy a decir cuál es el tema, ¿verdad? Que va a estar a cargo también de un expositor, en este caso va a ser un expositor nacional. Pero vamos a ver si ya no hay más preguntas. Dejemos un espacio en un segundito para ver si hay más interrogantes. Bueno, al parecer creo que hemos llegado al final de esta charla web, de esta conferencia web, de este webinario, donde hemos escuchado la ponencia magistral del doctor Ramón Sáez Valcárcel, español, conferencista, que nos ha acompañado en esta mañana del día jueves, tarde para España, a la cual le damos pues un cordial saludo al doctor, un abrazo fuerte hasta ese bonito país europeo, y pues esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, sino que nos siga acompañando en este proceso de formación judicial para toda nuestra comunidad jurídica. Estamos muy agradecidos por este aporte genial de parte suya, doctor, y de parte del honorable pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y la dirección de nuestra Escuela de Capacitación Judicial. Le damos muchísimas gracias por este aporte que usted nos ha dado a esta comunidad jurídica, que está pendiente de lo que nosotros ofertamos a través de nuestra aula virtual. No sé, doctor, si tiene algunas palabras para poder cerrar esta charla. Sí, agradecerle la invitación que me han hecho y, bueno, pues en alguna medida animar a confirmar que el trabajo de los jueces significa establecer límites desde el derecho, desde la Constitución y la ley a lo que es el propio, en esa medida, lo que es el poder punitivo del Estado.
Los tribunales, los jueces y tribunales no forman parte de ese poder punitivo, sino que lo que hacen es establecer las condiciones y las posibilidades para que se pueda ejercer, siempre con respeto a las garantías de los derechos y las libertades. Y la técnica de la prueba, lo que significa el método del contradictorio, es una garantía de rigor del conocimiento que accede a las salas de justicia y que por lo tanto permiten o sustentan las decisiones de los jueces, y al mismo tiempo es una garantía de la libertad, esencial, en la que los jueces y tribunales tienen que reconocerse como un papel del que deben de sentirse orgullosos. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su aporte, muchísimas gracias por su tiempo en habernos facilitado esta charla. Como repetí hace unos minutos, podemos contar con su presencia en unas próximas webinarios que le vamos a invitar a ver si podemos preparar algunos otros temas de los cuales usted nos pueda entrevistar como lo he hecho ahora. Bien, gracias a todos, muchas bendiciones y los esperamos para el próximo webinario, ¿verdad? Que va a estar a cargo, vamos a ver si lo tengo por acá la información. Vamos a tener el webinario, invitarles para el próximo jueves 21, es Teorías de la Justicia y Función Judicial, que va a estar a cargo del doctor Héctor Zamur, quien es un experto nacional que nos va a acompañar el próximo jueves. Teorías en el tema Teorías de la Justicia y Función Judicial, teoría de John Rawls. Esperamos de que nos puedan acompañar en este próximo webinario, del cual a partir de este momento vamos a comenzar a divulgar vamos a divulgar la inscripción para que todos se puedan inscribir a este webinario, registrarse más bien en el webinario y que puedan darnos sus datos para poderles enviar el link de conexión, ¿verdad?, en este próximo webinario. Gracias a todos los asistentes, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo webinario.